Justamente vamos a hablar de un segundo tipo de deriva genética, que consiste en que un número muy reducido de individuos se separan de la población original y colonizan un nuevo territorio, formando así una nueva población. Estos individuos iniciales que forman la nueva población reciben el nombre de fundadores. Lo que sucede es que, como solo unos pocos individuos dan origen a la nueva población, estos fundadores no representan toda la variabilidad genética de la población original, sino únicamente una parte de ella. Justamente, no todos los alelos existentes en la población original van a estar en la nueva población. Justamente los alelos presentes en la nueva población van a ser únicamente los que porten los individuos fundadores. ¿Sí? Es más, los alelos que sí se encuentran presentes en la nueva población no solo van a ser distintos a los de la población original, sino que también se van a encontrar en una frecuencia distinta. ¿Sí? La frecuencia alélica de la población nueva va a ser distinta a la frecuencia alélica de la población original. Esto se puede ver representado por el hecho de que en la población original tenemos justamente distintos alelos, alelo azul, amarillo, verde, violeta, rojo, y se van a encontrar en distintas frecuencias. Por ejemplo, acá tenemos 2 naranjas y verdes tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ende, esa es su frecuencia en la población original. Pero si observamos la población nueva, vamos a ver que en principio hay menos tipos de alelos, solo tenemos los alelos de los fundadores, y además se encuentra en una frecuencia distinta, en una mayor frecuencia. Justamente verde, podemos pensar que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Entonces cambia la frecuencia. Y se puede mencionar, que es muy importante relacionado con el efecto de fundador, que si uno de los fundadores porta un alelo raro de baja frecuencia, este luego se va a volver muy común en la nueva población. Justamente el texto les menciona un ejemplo muy importante, que es el de la población Amish de Pensilvania. Justamente uno de los fundadores de esta población portaba un alelo recesivo raro que causaba el síndrome de Ellis-Van Creveld, justamente cuando se encontraba en un individuo homocigoto. Aunque en la población general, la población original, ese alelo era extremadamente raro e infrecuente, en la población Amish se volvió justamente relativamente común, debido a que todos los descendientes provienen de un grupo inicial que ya lo incluía. El síndrome Ellis-Van Creveld, justamente que afecta, es un síndrome que afecta el crecimiento óseo, es mucho más común entre los Amish de Pensilvania que en la población original. ¿Sí? Estamos hablando de que si uno de los dos fundadores porta un alelo recesivo de baja frecuencia, un alelo raro, por ejemplo una enfermedad, y justamente a partir de estos fundadores es que se forma la nueva población, entonces toda la nueva población es muy probable que justamente presente este alelo raro y de baja frecuencia. Se vuelve como muy común en la población nueva. En este punto es necesario mencionar que estas 5 condiciones de las que estuvimos hablando para que se dé el equilibrio genético, para que justamente se mantengan las frecuencias alélicas y genotípicas en una población, si alguna de estas 5 condiciones no se cumple, entonces la población no va a estar en equilibrio. Justamente se va a producir un cambio en la frecuencia de los alelos
y por ende un cambio en la frecuencia de los genotipos. Justamente va a cambiar la frecuencia de los alelos de una generación a otra y por ende va a cambiar la frecuencia de los genotipos de una generación a otra. Es importante mencionar que justamente cuando se produce un cambio en la frecuencia alélica y por ende un cambio en la frecuencia de los genotipos, se dice que la población está evolucionando cuando esto ocurre. Es importante y quiero hacerles entender que justamente en la genética de poblaciones, evolución no significa nunca mejora ni avance, simplemente significa cambio en la frecuencia o proporción de alelos y genotipos de una población. ¿Sí? Justamente acá les puse en genética de poblaciones, la evolución o microevolución se define como el cambio de la frecuencia alélica y frecuencia genotípica de una población, de una generación a la siguiente. Nosotros habíamos visto ya el enfoque darwiniano, cómo Darwin define la evolución, justamente lo piensa en términos de rasgos, pero justamente la genética de población viene a considerarlo en términos de frecuencias alélicas. ¿Sí? Vamos a ver las distintas cosas que suceden cuando se rompe cada una de estas condiciones. Una de las condiciones que nosotros habíamos visto, la primera, para ser exactos, es que para que justamente se cumpla el equilibrio genético y haya esta cantidad de se mantenga la proporción de frecuencia, se mantenga la frecuencia alélica y la frecuencia genotípica, tiene que ocurrir un apareamiento aleatorio. Entonces vamos a ver qué sucede si justamente sucede un apareamiento no aleatorio, que esto implicaría que los individuos seleccionen sus parejas justamente en base a algún tipo de criterio, ya sea que la seleccionen en base al genotipo que tiene la pareja o en base al fenotipo que presenta la misma, ¿sí? Esto vamos a ver que justamente si se rompe la condición, se va a romper el equilibrio y entonces va a haber un cambio en la frecuencia alélica y en la frecuencia genotípica de la población. El texto les habla de dos modos en que puede suceder el apareamiento no aleatorio, que recordemos es justamente cuando los individuos eligen a su pareja en base a algún criterio o algún rasgo genotipo o en base a algún rasgo fenotípico que tenga. Justamente vamos a hablar de dos tipos de apareamiento no aleatorio. Una es la endogamia. Justamente la endogamia ocurre cuando individuos genéticamente similares, individuos que tienen algún tipo de parentesco, se reproducen entre sí. Esto ocurre frecuentemente en poblaciones pequeñas o aisladas, donde justamente las personas tienden a aparearse con familiares cercanos, justamente con primos, miembros de la familia extensa, etc. En este caso, se puede decir que la frecuencia de los alelos en sí no cambia, pero sí va a cambiar la frecuencia de los genotipos. Justamente se puede pensar que una de las consecuencias evolutivas de la endogamia es justamente que aumenta la frecuencia de genotipos homocigotos, ¿sí? Justamente aumenta la proporción de individuos homocigotos y disminuye la frecuencia de heterocigotos. Esto ocurre pues justamente si se están reproduciendo dos individuos que son genéticamente similares, es muy probable que justamente tengan los mismos alelos. O sea, si son genéticas similares, es muy probable que ambos tengan A minúscula o ambos tengan A mayúscula, ¿sí? Entonces justamente la descendencia de si yo cruzo un individuo, ya lo hemos visto en el cuadrito, pero si yo cruzo A con A, dos individuos homocigotos dominantes,
su descendencia va a ser todos homocigotos dominantes, o si yo cruzo dos individuos homocigotos recesivos, toda su descendencia va a ser homocigota recesiva. E incluso si yo cruzo dos individuos heterocigotos, lo hemos visto en el cuadro, pero justamente van a generar hijos homocigotos dominantes, homocigotos recesivos. O sea, justamente se comprueba la teoría que estamos mencionando de que si yo cruzo individuos genéticamente similares, es muy probable que tengan los mismos alelos y entonces los hijos salgan todos homocigotos.